Bloque de este día. Vamos a la columna de historia porque es la a ver, vamos creo que es la primera columna como tal. Vamos a hablar con Hugo Roldán, profesor de historia, investigador, y con quien tenemos siempre la fortuna de poder contar y de poder hablar. En esta oportunidad vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Indígena, que es mañana. Es una fecha muy importante hoy, como para recordar también, y las efemérides. Tenemos, hoy digo 4 de septiembre, hoy es el Día de la Historieta en nuestro país, Día de la Secretaria también, y Día del Inmigrante en la Argentina, los inmigrantes que jugaron un rol muy, pero muy importante en nuestra historia y que lo siguen haciendo. Vamos a hablar directamente con Hugo de este tema. Hugo, muy buenos días, ¿acá me escuchás? Soy Rubén, bienvenido. Hola Rubén, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ¿Todo bien? estamos? Bien, bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios. Es que estamos, Bien, estamos muy bien. desayunados ya o no? ¿Cómo? ¿Desayunados ya o no? Digo. No, todavía con mate, che. No pasamos todavía esa instancia. No, hay que, ya esta. Desayunamos tarde, por lo visto. No, aunque sea un café, algo como para poder levantarle el azúcar, como siempre. Obvio. Exactamente. Che, bueno, hoy, mañana es el Día Internacional de la Mujer Sí, Indígena, ¿no? Una fecha muy importante, teniendo en cuenta también el rol. A ver, son dos fechas importantes, porque hoy es el Día del Inmigrante en nuestro país y el de mañana es el Día de la Mujer Indígena. Un grupo de claro, personas que para nuestra historia tuvieron una importancia y una preponderancia muy importante, ¿no? absolutamente. Así como lo decías vos, eh, si bien podríamos haber desarrollado, digamos, en el día de hoy, porque se conmemora el Día del Inmigrante, Ujú. pero me pareció muy importante, sobre todo para la audiencia, para el pueblo de Formosa y aquellos que nos escuchan, sobresaltar también la historia de esta parte de la historia no tan difundida, si se Claro. quiere, y que obedece también a una ideología y una lógica política y de mercado, como es el Día Internacional de la Mujer. Ujú. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de esto, a ver en qué consiste. El Día Internacional de la Mujer se conmemora en honor a Bartolina Sisa, Sí. quien, digamos, Bartolina Sisa era una mujer de la comunidad aymara de La Paz, de Bolivia, que en ese momento, digamos, correspondía a lo que era la estructura gubernamental del Imperio Español. Si bien está dentro de las Indias y ella era de una localidad llamado Caracato, de Renato del Perú, esto a Ujú. modo de poder ubicarnos. Sí. Eh, pero es una idea y el público se dé a cabo también lo que va a ser la revuelta o la insurrección de, del, también de Tupac Amaru, Ujú. Hugo, no sé. y van a ser justo más adelante, Ujú. Hugo, ¿no se escucha? decía, mucho más adelante, quienes van a poner el Día Internacional de la Mujer. Pero quisiera hacer una breve contextualización para que la gente entienda por qué fue tan importante esto, si se puede. Sí, por supuesto. Mira, rapidito. En este entonces, cito año, contexto 1781, en pleno siglo XVIII, Ujú. ¿sí? No existía la Argentina, no existía 1788, sí, ya contamos con apenitas años, décadas de lo que es la creación del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata, para que se den una idea, se crea en 1776 Sí. y esta insurrección se da en 1781, es decir, que el contexto en el que se desarrolla esto depende políticamente del Virreinato del Perú. Ujú. Y La Paz, que hoy se ubica en Bolivia justamente se encontraba el recurso más rico de América, que es justamente el Cerro Rico de Potosí, el Sí. cerro argentífero que se extraía plata, es lo que le permitió justamente a España pasar de ser un mero y simple reino a una potencia mundial en lo que respecta a la división internacional del siglo XV-XVI. Ujú. La cuestión es que, bueno, España despliega a lo largo y a lo ancho de América, con el paso de los siglos, un sistema llamado sistema de encomiendas, donde venía un particular español
que por cuna se le fue negado poder ser noble, pero que supo acaudalar digamos, una importante riqueza, y eso le permitía negociar con el rey poniendo su propio capital para venir a América. ¿A cambio de qué? De oro y de plata. Lo que pasa es que no en todos los sitios de América hubo oro y plata. Por eso nuestro territorio, sobre todo, va a tener una relevancia importante en la tierra. Entonces se crea dentro de lo que va a ser en el virreinato del Perú, y porque nosotros dependíamos del virreinato del Perú en un momento, políticamente hasta la creación del virreinato del Río de la Plata, se crea lo que es el sistema de encomiendas. El encomendero era un particular, un español, que pone sus propiedades, o sea, su capital, a cambio de que va a ser un noble o un oligarca en Argentina, perdón, en América. Sí. Y eso recurre en un número importante de mano de obra, vamos a decirlo esclava, pero ante la legislación indiana los indios no eran esclavos. Sí. Los indios eran libres e inclusive eran considerados vasallos del rey. Pero como todo vasallo y hombre libre debían pagar una tasa impositiva. Esa tasa de impuestos se traducía a través de lo que era el servicio personal. En simple palabra y hablando criollo, eran esclavos. Pero en la letra chica, angaú eran, perdón, para que no entiendan nuestra gente, eran libres. Sí. La cuestión es que con los Borbones, cuando cambian y llegan a la corona española, ajustan aún más las cargas impositivas, es decir, que le exigen más a los indígenas, y eso incluso recurre a que la población indígena se vea diezmada por la sobreexplotación del Cerro Rico Potosí, que trabajara dentro de las minas, kilómetros y kilómetros dentro de la mina, en situaciones totalmente insalubres, llevó a muchas muertes, y bueno, eso llevó a ir gestando una idea de libertad y sobre todo de principio, digamos, de volver a lo que va a ser la identidad indígena. Es por eso que se lleva a cabo una insurrección a partir de 1781, ¿sí?, en lo que va a ser la paz. Bartolomé Sisa va a tener un compañero de vida, su marido, sí, se llamaba justamente Tupac Katari, ¿sí? Que, bueno, en 1781, para que la gente, una epopeya, si se quiere, que como es indígena no se le da mucha bolilla, total, vamos a estudiar a los romanos, vamos a estudiar a la revolución industrial, vamos a estudiar, es decir, siempre esa mirada siempre del europeo, lo civilizatorio, lo civilizado, lo mejor, de mano, hablando mal y pronto, a los españoles. ¿Y quién es? Un grupo de indígenas. Y Bartolomé Sisa era una vendedora de coca, o sea, dedicaba al comercio de la coca, porque la coca era una plantación paralela a la explotación del Cerro de Potosí, como un energizante natural, por así decirlo, ¿sí? Claro. Es muy propio de las zonas del Alto. Hugo, ¿nos escuchás? Pues tiene que catar a la... Sí. Sí, por ahí se corta un poco la comunicación. Estamos escuchando por ahí con cierto inconveniente. Por ahí se va cortando, pero te estamos entendiendo hasta ahora. Corta entonces. Digamos, Katari se va a unir a las filas y a la ideología de la libertad, por así decirlo, de liberar y del principio indígena de Tupac Amaru. ¿Sí? Tupac Amaru es conocido, no es conocido, sino que se llamaba justamente José Condorcanqui, ese era el nombre de Tupac Amaru, ¿sí? Junto a los hermanos Amá, otros más. La cuestión es que varios y estos propósitos emancipatorios, 150.000 indígenas en toda la región. No sé si tomamos dimensión de la magnitud que fue esta revuelta. Pero en lo que respecta justamente a nuestra protagonista del día, ¿sí? Nuestra protagonista del día, Bartolomé, dentro de lo que es el rol de la mujer indígena, nada más ni nada menos, porque dentro de la comunidad indígena ciertas actividades estaban destinados al hombre y a la mujer solamente las actividades más livianas. Para que te dé una idea, en
el 13 de marzo, por poner la fecha, INEGI y todo eso, pero la cuestión es que se lleva a cabo todo en 2 años, entre 1781 y 1782. Sí. En 1781 lo que se hace es la epopeya del Cerco de la Paz, es decir, rodean la ciudad de La Paz a través de justamente la ciudad ceja, que era la ciudad del Alto Bolivia. Uh-huh. La idea era rodearlos y dejarlos sin salida a los españoles que se encontraban en La Paz, para que se queden sin provisiones alimenticias y sin agua. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, de esa manera, derrotarlos y apoderarlos. La cuestión es que logran tomar La Paz, ¿sí? O sea, alrededor de lo que va a ser la muralla, porque los mismos españoles van a acercar, por eso se llama el Cerco de La Paz, y a sus alrededores esa ciudad va a estar sitiada por los indígenas. Uh-huh. En un momento, el que lidera es el marido de Bartolomé Sisa, hasta que él decide dejarlo como virreina de la ciudad de La Paz a Bartolomé Sisa, y él seguir justamente su camino liberando a otros pueblos indígenas, o intentar liberar. Uh-huh. La cuestión es que los españoles, cuando se dan cuenta que está al frente una mujer, obviamente van a decir, no, ¿qué nos puede hacer una mujer indígena que no tiene conocimiento de armas, que no tiene conocimiento de táctica, de estrategia? Uh-huh. Bueno, mandaron 300 soldados. La subestimaron. Exactamente, la subestimaron. Y justamente Bartolomé Sisa se caracterizaba por ser una mujer muy aguerrida, una mujer incluso hasta una excelente guerrera, sanguinaria cuando tenía que serlo, y una mujer de principios y ¿cómo se llama? Sí, de principios de una identidad cultural que era la que a ella le motorizaba. Claro. La cuestión es que esos 300 soldados tuvieron que volverse porque el pueblo indígena resiste, y se habla de que lo apedrentan, es decir, lo tiran piedras. Uh-huh. Y a partir de allí se arma toda una logística por parte de los españoles de tratar de capturar a ¿cómo se llama?, a Bartolomé Sisa. Como siempre pasa la historia, en estas cuestiones la traición está en la voz del día. Uh-huh. Tupac Katari, que era su marido, pone a un hombre, a un lugarteniente de apellido Hijonoso, que la cuide a ella. Sí. O sea, que no la saque encima. Bueno, la cuestión es que a Hijonoso lo compran los españoles y él entrega la traición a Bartolomé Sisa, y es llevada, capturada o presa, digamos, a la ciudad de La Paz, ya dentro del cerco. Uh-huh. Con eso se desintegra la revuelta, y obviamente por traidor el primero en morir va a ser justamente el que estaba a cargo de cuidarla, Hijonoso. Uh-huh. Y ella va a ser usada como carnada para traerlo a Tupac Katari. Uh-huh. ¿Sí? Hubo varios intentos anecdotarios, hechos lógicos, como por ejemplo llevarlo hasta el puente de Santa Bárbara vestida, relatan algunos historiadores, pero Tupac Katari siempre se encontraba en las zonas altas, en la selva, en los montes, y de allá se dio cuenta de la estrategia, uh-huh, que era justamente una carnada, y no entró en el pueblo. Hasta que, bueno, su marido va a enviar a una niña de 14 años, fíjate vos, te relato la historia nada más. Sí. Una niña de 14 años le da 8 panes, uh-huh, 2 quesos y 5 pesos en plata para que le compre al guardia. Uh-huh. Ella logra entrar por una escalera, porque no estamos hablando de un cerco, estamos hablando de una muralla. Nosotros se dice cerco, pero es una muralla alta. Uh-huh. ¿Sí? Que si lo buscan en Google lo van a encontrar, el Cerco de La Paz. Bueno, la cuestión es que ella logra entrar por una muralla y entra por la ventana de un carpintero indígena también, que actúa de manera de cómplice. La niña va a ser capturada por los soldados y confiesa que sí, que ella venía con el Hugo, me parece que perdimos el contacto con Hugo Roldán. Hugo, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a intentar nuevamente contactarnos con él, con Hugo Roldán, que estamos desarrollando la columna. Bueno, pasa que estamos hablando por WhatsApp, pero bueno, vamos a tratar de contactarnos nuevamente con él. Vamos, todo esto es radio en vivo, estimados. Vamos a hacer todos los pasos previos nuevamente a poder... vamos a hacer esto.
Mientras tanto podemos levantar la cortina, ¿no? Bueno, de vuelta. Ahora sí recuperamos la comunicación con Hugo Roldán. Huguito, de vuelta. Sí, Estamos por acá. bueno, La parte sí. de la historia donde nos quedamos, la niña de 14 años que fue a Bueno, sobornar a un señor ahí con... a un guardia. A un guardia, Bueno, exactamente, bueno. en el cerco de La Paz. De La Paz, exactamente. Bueno, la cuestión es que obviamente los soldados van a capturar a la niña porque había toda una concentración, una atención en una logística, Uh-huh. y la niña es capturada y bueno, la niña confiesa que sí, que fue enviado por el líder de la insurrección, Tupac Katari, esposo de ¿cómo se llama?, de Sisa, Bartolina, y dice, Sí. yo vine a liberarle a Bartolina y de paso a mi madre, porque resulta que la madre de la niña también estaba presa. Uh-huh. Obviamente el carpintero, la niña fueron apresadas. Lo que hacen los generales de ahí de La Paz, las autoridades, azotarla a Bartolomé Sisa de manera pública para que eso sirva de ejemplo, para que a nadie más se le ocurra volver a querer hacer algo por el estilo. Uh-huh. La cuestión es que después de ese suceso, inclusive hay algo anecdótico, el cumpleaños de Bartolomé Sisa era el 24 de agosto. Sí. Y bueno, su esposo lo que hace es una provocación a los militares, a los españoles que estaban dentro del cerco, y hace rodear la parte del frente y hace hacer un baile indígena, Uh-huh. en la cual diciendo, acá estoy, voy a liberarla. Era como un intento. Uh-huh. La cuestión es que después con el tiempo logra ser capturado Catarí, lo asesinan y Bartolomé Sisa pasa a un juicio. Y nosotros digamos, ¿para qué juicio si es más que obvio que lo van a matar? Bueno, era parte del circo de las leyes indígenas en ese entonces, claro, y sobre todo de la legislación indiana, pero sobre todo lo que se quería hacer con eso era dejar asentado estas maniobras y estas estrategias. La cuestión es que Bartolomé Sisa tiene la posibilidad de ser perdonada, pero tenía que estar encerrada en un convento. Uh-huh. Y obviamente ella en ese ideal, ella lo dice, señora, es una pena que usted, su abogado le dice, puesto por la corona, señora, es una pena que usted no me deja ayudarla, y ella le dice, usted me da pena a mí por vender sus propios principios. Bueno, la cuestión es que cierra ahí ella con una frase que dice, la libertad está en la lucha y prefiero que me recuerden luchando y no entregando la memoria de mi pueblo. Uh-huh. La cuestión es que se sentencia a Bartolomé Sisa a ser asesinada, por supuesto, pero al principio torturada cruelmente. Sí. Se le pone una soga en el cuello y esa soga se le ataba en la cola de un caballo y al caballo se lo hacía correr, galopar fuerte, sí, y obviamente arrastrada. Después de eso, cuando estaba prácticamente moribunda, se lo termina colgando, uh-huh, ahorcada, muere, y la cabeza de ella es llevada a cada parte, a cada pueblo indígena, para que sirva de ejemplo que nunca más se levante contra la corona. Mira. Bueno, eso después, con los años, fíjate que yo te estoy hablando del siglo XVIII, y en 1900, ya hace poco, 1983, uh-huh, las mujeres campesinas latinoamericanas, y sobre todo de Bolivia, van a elegir en honor a Bartolomé Sisa el 5 de septiembre, que fue el 5 de septiembre la fecha en la que muere, uh-huh, para justamente conmemorar y recordar la lucha o el Día Internacional de la Mujer Indígena. Uh-huh. Porque hay algo importante acá destacar, Rubén. Uh-huh.
Ellos tienen dentro de la mitología indígena, por así, aymara, sobre todo lo que se llama justamente el chachahuarni. El Sí. chachahuarni era justamente cuando consistía, o sea, era una conexión que existía entre la pareja, un complemento de fuerzas, por así decirlo, que están destinadas a cumplir una unidad perfecta. Es decir, por eso, si bien Catarí la abandona a ella porque él sigue con su proyecto emancipador, ella queda en La Paz y bueno, termina muriendo, y por eso se conmemora el Día de la Mujer Indígena de manera internacional. Claro. Porque siempre estamos acostumbrados a escuchar que los hombres, que Tupac Amaru, que esto, Sí. pero la mujer indígena, ahí tenemos justamente un caso de valentía y de principios de liberar, sobre todo porque ella buscaba, los aymaras sobre todo buscaban un pueblo sin blancos, sin españoles. Ajá. ¿Y cómo fue acá en Argentina en el proceso de emancipación también? ¿Cuál fue el rol de la mujer indígena en el proceso de emancipación acá? En la Argentina también tuvieron un rol fundamental. Por supuesto que van a formar parte inclusive de las propias líneas de San Martín. Ujú. Siempre estamos acostumbrados a hablar de los blancos nomás, Claro. e inclusive algunos negros, pero los indígenas van a ser conmovidos, porque fíjate vos, ellos no solamente pierden sus culturas ancestrales y empiezan a tomar la cultura, ¿cómo se llama?, local, por así decirlo, como por ejemplo la misma Bartolomé Sisa adopta la religión cristiana. En el día de su juicio, que el que pasa letrado, por ejemplo, va a ser un sacerdote, y él dice, no, era una mujer que con su marido asistían periódicamente a misa, era una mujer muy centrada, bla, 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 hasta que, bueno, se llevó a cabo. Y dentro de lo que es, respondiendo a tu pregunta, la mujer indígena dentro de lo que es el proceso de emancipación también formaron parte de lo que va a ser justamente las luchas, ¿cómo se llama?, por la emancipación. Pero eso tiene que entender la gente, que por ahí eso se llama justamente macrohistoria. Dentro de la microhistoria no existen tantos registros de mujeres específicas como el caso de Juana Zurduy, o como el caso de justamente de esta que hoy nos conmemora Bartolomé Sisa, porque la historia en ese entonces, los que escribían eran liberales, eran oligarcas, sobre todo era historia tradicional, donde exaltaban la figura de los grandes hombres, ¿sí?, de la etiología más que el proceso. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. se sabe que existían filas de mujeres, se sabe que las mujeres participaban activamente de la emancipación, que podía ser inclusive dentro de la propia campaña o batalla, o en las campañas para atender a los hombres, para hacer curaciones, para cocinar. Sí, Es simplemente decir, un acompañamiento, era como la mujer que acompañaba al general tal y no más que eso, y no tenía otra trascendencia. exactamente, pero digamos, no era poco, porque también sabían que se metían en un espacio que podían terminar asesinadas, pero siempre bajo la ideología de la emancipación y de liberar América de los españoles. Claro. Así que bueno, es una historia interesante. Yo no conocía la historia Sí. de Bartolina Sisa y las razones por el cual Pero, se claro, conmemora así. Decime. es común que no conozcamos. ¿Por qué digo es común? Porque siempre estuvimos gobernados por gobierno de derecha, de ideología como el de la actualidad. Sí. Entonces hay que entender que la difusión del conocimiento siempre obedece también a una línea y a una política de gobierno. Fíjate que bajo el gobierno de Cristina y de Néstor hubo una gran difusión de estos tipos de historia, ya sea Juana Zurduy, ya sea en el caso de Bartolomé, si bien es mucho antes, digamos, Bartolomé Sisa, pero rescatar a estas personas, a estas figuras que dentro de la historia tradicional no son tenidas en cuenta, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre hay que opacar, porque todo movimiento de insurrección, de rebeldía, hay que apagarla. Entonces, ¿con qué hay que rellenar? Y con tonterías. Sí, con tonterías como hay en la actualidad. Me acuerdo en los últimos años del gobierno de Cristina que habían mandado sacar la estatua más emblemática de Colón. Ahí sí, la de Colón era, sí, exactamente. Y, ¿te acordás todo? Sí, me acuerdo del escándalo que se generó, el revuelo, y habían puesto la de Juana Zurduy. Exactamente. Y lo más insignificante fue cuando el gobierno de Macri, una de las primeras medidas fue restaurar nuevamente la de Colón y trasladarlo a el de Juana Zurduy. Lo terminaron llevando, creo que al Néstor Kirchner, me parece, al Centro Cultural Néstor Kirchner, y lo tuvieron ahí.
De la misma forma creo que era con la estatua de Néstor Kirchner en Ecuador, ¿te acordás? Exacto. Hicieron lo mismo, lo tuvieron que traer a la Argentina, toda esta cuestión Sí. que tienen la derecha argentina como que tiene cierta cosa, ¿no? Con el tema Claro, de los y cuadros, fíjate ¿no? lo que hizo Néstor, perdón, salvando un poco la diferencia eso, pero también, por eso te decía recién, que los gobiernos de turno tienen que ver en la impronta de la difusión de un conocimiento, de un mensaje cultural. Lo Claro. hizo Néstor bajando los cuadros, por ejemplo, de Videla y de los asesinos de la dictadura militar. O sea, marca una tendencia, marca, digamos, un camino ideológico por seguir. Pero lamentablemente siempre la resistencia de lo propio, de lo nacional, de esa patria grande, de esa América Latina unida, siempre fue una cuestión que se hicieron avances y retrocesos a consecuencia de gobiernos como el que tenemos anteriormente y como el de Macri Sí. en su momento. Uh-huh. Pero algo para destacar también y hacer un poco una relación con nuestra provincia, ¿sí? Uh-huh. En nuestra provincia existe una protección importante a la cultura indígena. En el 83, por ejemplo, bajo el gobierno del doctor Bogado, se dicta lo que es la Ley Integral Aborigen, la 426. Sí. Única hasta ese momento, dando protección y sobre todo entendiendo como el tesoro o la moneda más importante que ellos tienen, que es la tierra, la propiedad natural. Uh-huh. Y bueno, y con el modelo formoseño de nuestro gobernador actualmente es lo que habla justamente el artículo 92 de nuestra Constitución, ¿sí? Es decir, la protección de esa Formosa multiétnica y pluricultural, ¿sí? La defensa y el respeto de las autonomías de cada uno de estos grupos sociales que conforman y que son parte de una política de protección y de respeto a sus culturas y a sus tradiciones, que no es menor, ¿eh? Exactamente, que pueden también reconocer sus propias autoridades a través del ICA, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ellos tienen sus propias autoridades a través del ICA, tienen una participación activa dentro de lo que es justamente la vida en política, ¿sí? Entiéndase oficial, oposición, pero la democracia en Formosa está intacta y se ve también dentro de los pueblos originarios. Hay un diputado, ¿sí? Hay un diputado originario dentro de la legislatura provincial. Por supuesto, el compañero Pablo Sosa. Sí, por eso digo, es algo que por ahí, vos fíjate que el otro día como fue un escarnio público con Natalia Saracho, por ejemplo, la cartonera que es diputada nacional y que básicamente allí creo que Mondino había dicho que de qué preparación tiene esta mujer como para poder estar en la Cámara de Diputados, había Dios dicho. Mío. ¿Te acordás? Dios mío. Sí, no, es aterrador y no sé si a todos tenemos, bueno, a mí me irritan esas cuestiones, esas cosas a mí me irritan, por eso vos bien lo citabas al compañero recién a Pablo Sosa, y Pablo Sosa se ganó un lugar importantísimo dentro de su propia comunidad. No vamos a hablar hoy coyunturalmente de un lugar en la banca en la Cámara de Diputados. Él viene haciendo un trabajo de años dentro de lo que es la provincia Formosa. No solamente acá en el barrio Nancón, sino dentro de cada colonia origen del centro oeste formoseño. Sí, digamos, él y su grupo son los que defienden justamente a que este grupo social, los indígenas, tengan justamente una identidad y que no vengan esos españoles en su momento le vendían espejitos de colores a cambio de oro. Eso hay que evitar. Y para eso se necesita justamente una militancia territorial importante en estos lugares. Obviamente respetando su idiosincrasia, con sus particularidades, con sus tradiciones y su estilo, ¿sí? Su estilo. Tal cual. Hugo, podés cerrar la columna como quieras. Bueno, vamos a cerrar la columna simplemente recordando esto y que estos espacios de reflexión, estos espacios de difusión sean cada vez mayor y que sobre todo pensar siempre en salvar y en proteger nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Lo que importa es lo nuestro, lo de adentro y no lo de afuera. Entiéndase por lo de afuera lo que los imperios nos quieren vender. Un pueblo sin memoria está condenado siempre a ser destruido. Perfecto. Un gran abrazo a todos. Abrazo, Hugo, que tengas un buen día. Hasta el próximo miércoles. Que tengas una buena jornada. Chao, chao.